Hola, soy Ana y junto con mi compañera Claudia hemos decidido hacer una revisión de los programas electorales de cada partido político que se presenta a las elecciones de la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Y bueno, lo primero decir que no nos daba el espacio ni el tiempo para redactar todos los programas electorales, entonces hemos decidido coger los puntos que consideramos más importantes en cada uno de ellos y esperamos que esto os ayude a los primeros votantes o a la gente que no tiene muy claro qué votar o qué no. Buenas, soy Claudia y voy a explicar los programas electorales de los partidos de derechas que se presentan a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Voy a empezar por Vox, cuya candidata es Rocío Monasterio. El lema de este partido es Protege Madrid. Esta candidata hablaba en el debate que se realizó en Telemadrid que sin seguridad no había libertad y apuestan sobre todo por las no restricciones y el no adoctrinamiento. El primer punto de los 10 que tiene este programa es reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y limitar a 7 las consejerías del gobierno de esta. Hoy en día hay 8, pero se pueden expandir hasta 9 y 13, depende de la rama. Y también quieren acabar con entes públicos como Telemadrid, ya que defienden que la función que realiza la puede desempeñar perfectamente la Administración central. El segundo punto sería eliminar las restricciones sanitarias, sobre todo apostando por eliminar el toque de queda y defienden que se debe destinar todos los recursos públicos a combatir la emergencia sanitaria y económica y que hay una prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales. El tercer punto sería la bajada radical e inmediata de los impuestos, sobre todo que afecte a las pymes, los trabajadores de las empresas, los empresarios, los autónomos, etc. El cuarto punto sería indemnizar a todos aquellos a los que se les ha prohibido trabajar, porque todo empleo es esencial. Con esto de se les ha prohibido trabajar se refieren a la época en la que todo el mundo se tuvo que confinar en casa sin poder trabajar porque estábamos en el pico más alto del inicio de la pandemia, hace más o menos un año. El quinto punto sería proteger a las madres y a las familias, es decir, combatir la brecha maternal con ayudas directas a la natalidad. Los de este partido defienden que no existe la brecha de género, es decir, que no hay una desigualdad como tal y quieren garantizar la igualdad de las oportunidades de la mujer que tiene derecho a ejercer como madre y a trabajar por cuenta propia e incluso por cuenta ajena. Sin embargo, no se ha detallado ninguna medida para conseguir este objetivo. El sexto punto sería garantizar el acceso a la vivienda, es decir, liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido, es decir, aquellos suelos que están destinados a viviendas de protección, destinadas a construir viviendas sociales para garantizar que los jóvenes y las familias tengan un hogar accesible a un alquiler de sus nóminas. El séptimo punto sería recuperar la vida de nuestros barrios, apuestan por crear más empleo y apostar por los pequeños comercios. El punto 8 sería expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales que cometan varios delitos, sean leves o graves, de forma reiterada. Para esto piden ayuda al Gobierno de España, es decir, a Pedro Sánchez, para la protección de las fronteras, es decir, que no entren inmigrantes. Además, defienden el fin del efecto de llamada, que consiste en devolver a los inmigrantes a sus países y, sobre todo, quieren cerrar los centros menas y las mezquitas, que dicen que justifican la violencia contra las mujeres y los homosexuales. Además, que crean inseguridades en las calles. El punto 9, quieren derogar las leyes ideológicas del PP que permite adoctrinar a los menores en las aulas. Defienden que las familias tengan libre elección de dónde van sus hijos, a qué centro educativo se dirigen y supervisar los contenidos que se dan en las aulas, sobre todo en temas sexuales. Y el punto 10 sería proteger radicalmente nuestro campo y la forma de vida rural. Quieren reivindicar el estilo de vida rural tradicional, mejorar las medidas de seguridad y ayudas económicas en caso de que se produzca una catástrofe natural, proteger el producto nacional y fomentarlo en relación a los productos extranjeros.
Bueno, yo voy a analizar los programas electorales de la izquierda o de los partidos políticos que se autodenominan izquierda, que son el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Voy a comenzar con el PSOE, cuyo representante es Ángel Gabilondo, y voy a comenzar separándolo en secciones, donde comenzaré con la economía, donde dice que presentará 80 millones de euros para ayudas inmediatas a la hostelería, un plan de ayudas con 1.300 millones para comercios, hostelería, autónomos y familias, y una creación de fondo de liquidez no reembolsable para los ayuntamientos. Esto significa que este dinero no tendrá que ser devuelto, dejando así al ayuntamiento o a los ayuntamientos sin deudas. En políticas sociales existe un complemento de 150 euros mensuales al ingreso mínimo vital, un suplemento de 200 euros al mes a las familias con hijos a cargo que perciban la renta mínima de inserción, un plan de emergencia social, conjunto una tarjeta social que facilite el acceso a las prestaciones a los colectivos más vulnerables y afectados por la pandemia, y una apertura de comedores escolares durante las vacaciones con bonos para las familias con menos recursos. Esto se debe a que durante los meses de verano, por ejemplo, muchas familias no pueden permitirse darle de comer 3 comidas diarias a sus hijos porque no tienen acceso a esas becas de comedor a las que sí tienen acceso durante todo el curso. Por eso este punto dentro de su programa electoral. Luego de la vivienda, hablan de la prohibición de la venta de viviendas protegidas a fondos buitres, de la construcción en 2 años de 15.000 viviendas públicas para alquiler social y de una nueva ley del suelo para terminar con un modelo especulativo. En sanidad tenemos una dotación de servicios de atención primaria a residencias de mayores, que ha sido uno de los sectores que más afectados se ha visto durante esta pandemia. Pretenden construir 30 nuevos centros de salud y reformar los existentes. Pretenden también, tienen un punto bastante fuerte en cuanto a salud mental, en el cual pretenden decir que 30 días de demora máxima para la atención en salud mental. Ahora mismo está en 6 meses casi. Las listas de espera son muy largas para acceder a salud mental dentro de lo público, de la sanidad pública. También tienen un refuerzo de plantillas y cobertura del 100% de las plazas en toda la comunidad. Bien, en educación quieren incrementar 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo, un plan de choque para infraestructuras de centros educativos, dando así 250 millones de euros para ayuda a las infraestructuras de estos centros educativos y poder reformarlos y reestructurarlos. De la educación de 0 a 3 años, es decir, la época de la guardería, cubrir al menos el 50% de las plazas demandadas en el curso 2021 y 2022. En las FPs, 10.000 plazas más y oferta pública en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Ocurre que las FPs, la formación profesional, en su gran mayoría también es del ámbito privado y entrar en el ámbito público no hay tanta oferta de grados a los que puedes acceder. Pretenden también implementar un sistema de becas universitarias con 15.000 nuevas becas o tasas reducidas gestionada directamente por la Comunidad de Madrid y que incluya también becas salario para asegurar que ningún estudiante no pueda acceder a estudios universitarios por motivos socioeconómicos. Pretenden impulsar la bajada de los precios públicos hasta niveles del curso 2011 en cuanto a las matrículas universitarias, con el objetivo de lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula y la equiparación de los precios públicos de máster a los de grado y la exención de pago de la enseñanza superior a víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Vale, continuando con cultura. Tienen ayudas directas y avales para que el sector recupere la actividad prepandemia. Ha sido un sector que también se ha visto muy afectado por la pandemia. Tienen un plan estratégico de investigación, desarrollo e innovación en cultura digital, apoyando a este tipo de sector, es decir, tanto teatros, cines, ayudarles a digitalizarse en este momento para que puedan continuar trabajando durante
todo este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, y crean una nueva ley de patrimonio histórico. En cuanto también a políticas sociales, entra una parte de feminismo donde la comunidad pretende un gobierno paritario en la Comunidad de Madrid. He de decir que si el PSOE llegase al gobierno, sería el primer gobierno paritario en la Comunidad de Madrid. Paritario significa igualitario, en plan tanto hombres como mujeres. Pretenden aprobar una ley de igualdad, blindar los fondos contra la violencia de género y un plan urgente para víctimas de violencia de género y planes de igualdad y educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, es decir, implementar en las escuelas educación social. Este es el programa electoral, los puntos más destacables del programa electoral del PSOE, en el que si saliese Ángel Gabilondo sería el representante. Sigo explicando el programa del Partido Popular, cuya candidata y actual presidenta es Isabel Díaz Ayuso. Es un programa bastante extenso, de unas 84 páginas, pero yo he querido resaltar los puntos más importantes. El primer punto es una comunidad de ciudadanos libres e iguales, apuestan por una mejor democracia basada en la transparencia y en la regeneración. Explican que las comunidades autónomas que han estado gobernadas por la izquierda durante la pandemia han obtenido resultados socioeconómicos más bajos en comparación con los que han estado gobernados por la derecha. Apuestan por una bajada de impuestos, apoyo a las familias y a las empresas, a la libre elección de centros sanitarios y económicos públicos o privados, y hablan de fomentar los elementos nacionalistas como algo positivo y no como algo radical, y de ser un gobierno abierto y transparente con los ciudadanos. El segundo punto sería una comunidad innovadora centrada en el conocimiento y en la investigación. Hablan, como he explicado antes, de la libre elección de los centros, tanto sanitarios como educativos, sean públicos o privados, apuestan por las dos por igual. Quieren, sobre todo en las escuelas, reconocer el esfuerzo de los alumnos y poner una figura de autoridad en los profesores. Hablan de destinar ayudas a los jóvenes, sobre todo económicamente, por ejemplo el Plan Vive, destinar unos recursos para la digitalización de las universidades, etcétera. También apuestan por la cultura. En la página 49 tienen un listado de unos eventos que querrían realizar en caso de que saliesen victoriosos. El tercer punto es una comunidad valiente, emprendedora y abierta al mundo. Consideran que Madrid ha sido el motor de España y hacen alusión a que el volumen del PIB ha sido, junto con Cataluña, el mejor del país. Además, consideran que las pymes y las empresas son el motor que va a mover la economía, así como los autónomos y los emprendedores. Es decir, hablan de premiarlos. Pretenden atraer a inversores, mejorar el comercio, bajar los impuestos, mejorar los servicios públicos, y la economía social lo defienden en relación al empleo, la creación de empleo, generar más empleo, y la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer en este sentido también. El cuarto punto sería una comunidad enfocada a las familias y a la infancia. Quieren una fiscalidad justa para las familias, hablan de bajar ciertos impuestos, sobre todo hablan a la hora de la adopción y de contratar a personas que se encarguen del cuidado de los hijos, y apoyan a la maternidad, a la conciliación entre la vida familiar y la profesional, y dedican mucho a la importancia de las personas mayores y el tema de las residencias, que han salido muy dañadas durante la pandemia, y es algo que se les ha echado mucho en cara. El quinto punto es una comunidad cercana y segura gracias a los servicios públicos más avanzados. Hablan de la gran sanidad española que hay en España. Isabel Díaz Ayuso explica que es una de las mejores de Europa. Apuestan por una sanidad pública innovadora y cualificada, así como nuevas infraestructuras como nuevos hospitales, centros sanitarios y más tecnologías. Además, hablan de realizar más voluntariados, campañas que promuevan más voluntariados, contra la discriminación, campañas contra la discriminación y el apoyo a funcionarios. Y el último punto sería una comunidad más sostenible y equilibrada. Realizan campañas para mejorar el medio ambiente, campañas animalistas, protección de espacios naturales, red de transporte líder a nivel internacional. También hay una campaña que mejora el metro de Madrid, así como una ampliación de las carreteras e infraestructuras de la comunidad.
Y el último punto, y el más importante, garantizar el acceso a una vivienda a todos los madrileños, así como campañas contra el despoblamiento de los pueblos y quieren invertir y apoyar al tercer sector. Bueno, ahora voy a explicar el programa electoral del partido político Unidas Podemos, cuyo representante es Pablo Iglesias, y voy a comenzar otra vez por economía. El punto número 1 que he seleccionado es el IRPF, el impuesto de renta sobre personas físicas. Es un aumento del 4% del tipo marginal para rentas entre 60.000 y 150.000 euros y un 6% a partir de 150.000 euros. Sin embargo, reducir un 0,5% para rentas por debajo de los 12.450 euros. Seguimos con economía. Pretende crear una banca pública, una empresa pública de participaciones industriales, una Dirección General de Auditoría de la Deuda de la Comunidad dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, abrir un proceso permanente y participativo para la evolución y auditoría de la deuda de la Comunidad de Madrid y una promoción y fomento de la economía social y cooperativa. Son cosas que, o sea, son puntos que se refieren a lo social en todo momento y pretenden hacer público lo que antes tenía un sector privado o era completamente privado. En políticas sociales pretenden desprivatizar residencias de ancianos y una creación de unas 2.300 plazas públicas para estas residencias. Un incremento en 200 millones para dependencia, una tarjeta de seguridad alimentaria con 75 euros mensuales por persona para comprar alimentos destinadas a familias vulnerables. Pues un ejemplo sería las familias que, por ejemplo, los meses de verano no tienen para alimentar a sus hijos, que decía antes en el programa electoral del PSOE. Una gratuidad de los comedores escolares. Este punto también apoya un poco lo que venía diciendo antes el programa electoral del PSOE. Y una renta social para trabajadoras del hogar en paro o precarias. Este sector también es uno bastante olvidado en nuestros días. Para la vivienda pretenden regular el precio de los alquileres en zonas tensionadas para que no superen el 30% del promedio de renta. Es decir, que no te cueste más del 30% de tu sueldo alquilar un piso, básicamente. Lo que probablemente en algún momento nos permita independizarnos antes de los 40, pero eso es otro tema. Cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes propietarios para alquiler social, es decir, las viviendas que son de los bancos, de grandes empresas, que las cedan al gobierno de la Comunidad de Madrid para poder utilizarlas de alquiler social. Estos alquileres sociales, como he explicado antes, son rentas bastante bajas y muy asequibles para la gente en riesgo, pues, en riesgo máximo de pobreza o riesgo extremo de pobreza, y riesgo de exclusión social o personas a las que protege el Estado. Un alquiler social situado en un 15% de los ingresos medios de los hogares de la zona, un impuesto a la vivienda vacía para tenedores de más de 10 inmuebles, es decir, si tienes más de 10 inmuebles y no están en uso, un impuesto que tú debas pagar por ese inmueble que no estás utilizando y no estás dejando que nadie utilice, para que nos centremos así un poco. La derogación de la ley del suelo y paralización de la Operación Chamartín en el Madrid Nuevo Norte. En sanidad quieren aumentar la financiación en 1.000 millones anuales, un aumento de la plantilla en 10.000 efectivos y mejora de las condiciones salariales y laborales, multiplicar por 3 el número de profesionales de la salud mental y una cobertura real y gratuita de la salud bucodental, fisioterapia, oftalmología y salud mental. Esta parte se nos olvida a veces que también forman parte de nuestra salud, ¿no? En algún momento. Y bueno, luego para continuar con educación, tenemos un incremento de la inversión en 1.000 millones anuales y contratación de 10.000 profesionales. Una ley de calidad del sistema educativo que establezca ratios máximos y fin a los conciertos educativos con los centros que segregan por sexos, es decir, acabar de dar dinero público a estos centros educativos en los que siguen segregando por sexos.
la gratuidad de la universidad y las FPs públicas, aunque esto deberán hacerlo, será también en progresión, como lo ha hecho, como pretendía hacer el PSOE. Lo único que pretenden bajar las tasas de la matrícula universitaria a los precios en los que estaban en 2008, y por lo menos la primera matrícula. Y ayudas a las FPs públicas es como lo que mencionaba el PSOE antes. También una creación de 6.000 plazas públicas en escuelas infantiles. En el sector de cultura pretenden convertir Telemadrid en dinamizadora de producción audiovisual y cultural, eliminar todas las ayudas públicas a la tauromaquia y una tarjeta en la que exista llamada Cuida tu barrio, donde puedas ayudar a los comercios de tu barrio comprando en ellos, y se te irá acumulando un dinero cada vez que vayas a ese tipo de establecimientos, en los que puedes llegar a reembolsar el 10% del consumo. En feminismo, la parte de feminismo que también entra dentro de las políticas sociales, una educación afectivo-sexual y contra la violencia machista en el sistema educativo, con contenidos obligatorios y sin posibilidad de veto parental, es decir, que esto cuente como educación sexual, ya no solo sexual, sino que también se introduzcan pues términos como lo que es el feminismo, en contra de la violencia machista, que además sean obligatorios, no evaluables, pero sin posibilidad de veto parental, es decir, que los padres no podrían decidir si sus hijos van o no a esas charlas, porque serían obligatorias, básicamente. Una prohibición de contratación pública con empresas que presenten una elevada brecha de género, y una gratuidad de los productos de higiene femenina y anticonceptivos. Estos serían básicamente los puntos que más he destacado del programa electoral. Y por último sería explicar el programa de Ciudadanos, que no es un partido directamente de derechas, pero lo hemos querido incluir aquí porque debido a las posibles alianzas que se pueden producir con los partidos de derechas, el candidato es Edmundo Val. Y el primer punto del programa sería salvar vidas, salvar empleos, recuperación y vacunación. Quieren dejar atrás la pandemia confiando en la innovación y en la eficacia científica. Se ampliará el aforo de las terrazas y el de los lugares abiertos para la realización de eventos deportivos, culturales y artísticos. Quieren prorrogar los ERTE, quieren repartir test COVID en las farmacias para que se puedan realizar en las farmacias, en las clínicas de veterinaria y en las clínicas de los dentistas. Además, tienen un plan de vacunación transparente y el plan integral de rescate para autónomos, empresarios, familias. El punto 2 toca el tema de la sanidad. Hablan de la incorporación de 10.000 nuevos profesionales de la medicina altamente cualificados, cuyos contratos acaben con la precariedad y la temporalidad. Se ampliarán nuevos métodos de trabajo para identificar enfermedades de manera más rápida y fiable, y hablan de una mayor amplitud gratuita del dentista. El tercer punto lo denominan Madrid, locomotora económica de España. Hablan de una bajada de impuestos como los demás partidos de derecha, reforma fiscal, acabar con la precariedad en los contratos de las empleadas del hogar, reducir las cargas administrativas que se producen en muchos trámites que realizan los empresarios, y quieren conseguir una unidad de mercado entre Madrid y las demás comunidades autónomas. Hablan del programa integral de formación para los jóvenes empresarios y emprendedores y el plan turístico, que tiene que ver con un plan de marketing para recuperar la imagen turística que tenía España antes de la pandemia. El cuarto punto es la mejor región para formar una familia. Hablan de implantar guarderías en los centros de trabajo que cuenten con más de 250 trabajadores. Quieren una educación gratuita para niños de 0 a 3 años. Y el último punto, que toca la educación, se denomina Un niño, una tablet, que consiste en la disposición de la nueva tecnología para los alumnos. Quieren agilizar y facilitar los procesos de adopción.
entrega de ciertas viviendas que irán destinadas a ser alquiladas para los jóvenes. A los universitarios se les reembolsará la matrícula de este año, del año 2020-2021, y tienen campañas de lucha contra la ocupación ilegal de las viviendas. El quinto punto es la educación, la cultura y la formación profesional. Tienen una oposición a la ley CELA, hablan de aumentar las plazas en los centros educativos públicos, quieren implantar un sanitario en cada colegio, hablan de conseguir una financiación adecuada en los colegios concertados, garantizar un verdadero sistema bilingüe tanto en los colegios de educación públicos como en los privados. Quieren reducir la carga burocrática que realiza el profesorado para que se puedan centrar en lo que es realmente su labor, y hablan de implantar el bono joven a 100 euros anuales para personas de entre 18 a 25 años. El punto 6 es la regeneración democrática, calidad institucional y justicia. Quieren garantizar protección a las personas que denuncian irregularidades o casos de corrupción en puestos de servicios públicos, sobre todo, suprimir los aforos, como he dicho antes, restringir las donaciones o financiaciones de los partidos políticos por parte de las empresas, que reciben por parte de las empresas, acabar con los enchufes en los trabajos y sobre todo en los altos cargos o directivos. Quieren mejorar la vida de los cuerpos de las fuerzas del Estado, mayor formación a los funcionarios, etc. El séptimo punto es la igualdad, libertades individuales y derechos. Quieren implantar una defensa absoluta de la igualdad de las mujeres, no solo en el ámbito laboral, además del colectivo LGTBI, sobre todo ponen énfasis en el mundo del deporte, apuestan por la formación y realización, así como el aseguramiento de encontrar un empleo por parte de las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Apuestan por una mayor accesibilidad para las personas discapacitadas, fomentar el empleo para estas personas y ampliar las viviendas de alojamiento para personas sin hogar. El punto 8 se titula Luchar contra el cambio climático y movilidad sostenible. Quieren destinar más recursos para los agentes forestales de la comunidad. Hablan de la plantación de 1 millón de árboles, reforzar el cuidado de los parques, tienen un plan de aprovechamiento de los alimentos. Quieren implantar la prohibición de los plásticos de un solo uso, invertir en las infraestructuras de la comunidad. Quieren abrir el metro las 24 horas durante los fines de semana. Dan apoyo a las energías renovables, apoyo al sector agrario, favoreciendo el relevo generacional de este y el fomento de los productos ecológicos madrileños. El punto 9 sería el bienestar, el deporte y la salud. Hablan del plan de prevención de trastornos alimenticios y el suicidio y el plan de aumento de psicólogos, sobre todo en la sanidad pública. Tienen un plan para apoyar a personas con ELA, con personas con adicción, discapacidad. Quieren reducir el IVA en gimnasios y centros deportivos hasta el 10%, considerándolo como un impuesto reducido. Y quieren mejorar la asistencia de las personas mayores en la Comunidad de Madrid, y tocan también el tema de las residencias. Y el punto 10 sería la ciencia, innovación y tecnología. Quieren destinar el 2% del presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a I+D+I, bajada de los impuestos a las empresas. Bueno, ahora por último voy a analizar el programa electoral de Más Madrid, cuya representante es Mónica García. Y voy a comenzar otra vez por economía. El punto que creo que por el que empezaría es una introducción de impuestos al uso del plástico, al juego y a las bebidas carbonatadas. La recaudación de estos impuestos irá destinada a atender a la ludopatía en caso del impuesto al juego y a promover la vida saludable en caso del impuesto a las bebidas carbonatadas. También introducirá una tasa turística y pretende, en caso de llegar al gobierno, tiene un plan de emergencia en los primeros 100 días de gobierno para la recuperación económica y social, con ayudas directas a empresas y autónomos más afectados, hasta el 75% de la facturación previa a la pandemia, es decir, darles un 75% en ayudas de lo que han facturado
antes de la pandemia. Es decir, a lo mejor en 2019 coger el restaurante lo que haya facturado y de esa cifra el 75% se lo daría a este gobierno para poder superar esta pandemia. Un fomento de la economía social y cooperativa y una creación de un instituto de crédito madrileño de inversión. Dentro de las políticas sociales tenemos la reforma del sistema de residencias de ancianos para que sea una red pública y con 7.000 nuevas plazas frente a las 2.300 que ofrecía Unidas Podemos. Una prestación universal de 1.200 euros por hijo hasta los 16 años y una nueva ley de servicios sociales públicos priorizando la gestión pública y una creación de una tarjeta de alimentos para acceso a este tipo de ayudas. Hemos visto que esta tarjeta se veía reflejada en los 3 programas electorales y, como decía al inicio, que muchas de estas políticas se están repitiendo en todos los programas electorales. Bueno, en cuanto a vivienda, tenemos ayudas a la rehabilitación de viviendas a cambio de su uso temporal a precio regulado. Es decir, el gobierno rehabilita esta vivienda y durante un tiempo deben cederla a un precio regulado para gente, pues eso, que no puede permitirse en estos momentos pagar los alquileres al precio en los que están. Las promociones de nueva vivienda deberán destinar el 30% de los pisos en zonas urbanas a vivienda en alquiler social. Es decir, si una nueva promotora construye unos pisos, pues deben destinar el 30% de esos pisos a viviendas en alquiler social. La prohibición de la venta de vivienda pública protegida a fondos privados, lo que ocurría también en el programa electoral de Unidas Podemos y del PSOE. Ayudas al alquiler para personas menores de 35 años, cosa que otra vez repito, llegaremos a independizarnos antes de los 30. Nadie lo sabe, pero... y una regulación de los pisos turísticos. Bueno, en sanidad, mencionar que esta candidata es médico también, por mencionarlo. Y bueno, en sanidad, reembolso de copagos farmacéuticos y no farmacéuticos, es decir, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, para rentas inferiores a 18.000 euros y otros supuestos, un aumento de la inversión en atención primaria hasta el 20% del gasto sanitario público, un incremento de plantillas de atención primaria en 800 médicos de familia, 175 pediatras y 900 enfermeras, aumento de profesionales de salud mental hasta un mínimo de 10 por cada 100.000 habitantes y una internalización progresiva de los servicios externalizados, tanto asistenciales como no asistenciales, y recuperación de los hospitales privatizados. Dentro de educación, pretende mantener las ratios reducidas durante la pandemia e incorporar a 5.000 docentes más, un incremento de la financiación hasta el 5,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, y plan de inversiones e infraestructuras educativas, creación de escuelas infantiles públicas de 0 a 6 años y rebaja de tasas universitarias y equiparación al precio de los másteres con el de los grados. En cultura tenemos las ayudas directas para el rescate del sector cultural tras la pandemia, la derogación de la declaración del bien de interés cultural a los toros y retirada de subvenciones a este tipo de deporte, y nueva ley de patrimonio cultural, junto con una descentralización de la cultura y promoción en municipios y una mejora de subvenciones públicas para dar estabilidad a la actividad artística. Otra vez en sección feminismo, o también dentro de políticas sociales, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red pública del Servicio Madrileño de Salud, es decir, el aborto, que esté dentro de la red pública del Servicio de Salud, garantizar la fecundación in vitro para las mujeres sin pareja o con pareja femenina, ampliar un 50% el presupuesto para atención a las víctimas de violencia de género y creación de una red de 16 centros de crisis para víctimas de violencia sexual abiertos permanentemente, además de productos de higiene menstrual gratuitos para mujeres en situación de pobreza. Bien, pues estos han sido los programas electorales que hemos analizado de los 6 partidos que se presentan a las elecciones el próximo 4 de mayo.
Esperamos que os haya servido de algo, que por lo menos os hayamos ahorrado leeros todos los programas electorales y que os animéis a votar. Y aparte os dejaremos por aquí abajo todos los programas descargados por si habéis notado que necesitabais falta de algún otro dato que no hayamos podido decir o cualquier cosa. También os podéis comunicar por donde veáis y intentaremos explicaroslo de la mejor manera posible. Y bueno, también añadir que hemos sido simplemente objetivas, hemos cogido los puntos que considerábamos más importantes, dividiéndolos por secciones, y que en ningún momento hemos tratado de ocultar ningún tipo de información ni de destacar solo los puntos que pensábamos acordes a nuestras ideologías o no. No nos hemos dividido así el trabajo, pero ninguna de las dos hemos reflejado nuestras opiniones en este tipo de trabajos. Entonces, pues bueno, esperamos que por lo menos os animéis a votar y que os hayamos liberado, pues eso, de haberos leído unas pocas páginas.